me desempeño en Copela como director general, ¿verdad? Hay 2 subdirecciones, básicamente, ¿verdad? En relación a la multiculturalidad, pues yo entiendo que cultura es todo, ¿verdad? La cultura es muy abarcadora. Entonces Nicaragua es un país multicultural en la medida que tenemos idiosincrasia diferente, que tenemos formas de pensar y de actuar diferentes, ¿verdad? En unas regiones la cultura es de un tipo, en otras regiones la cultura es de otro tipo. Precisamente eso es lo que nos hace multiculturales, ¿verdad? Que somos originarios de diversas zonas, con diversas costumbres, tradiciones, hábitos alimenticios, relaciones sociales, etc. Yo creo que en términos generales es eso, pues. Y somos diversos porque somos en principio diferentes todos, ¿verdad? Somos únicos como personas, como seres humanos, pero también como grupo somos diversos, ¿verdad? El norteño es diferente al habitante de la región central, a la región del Pacífico, a la región Caribe, pero también somos diversos porque tenemos capacidades diferentes, ¿verdad? Tenemos capacidades diferentes, tenemos inclinaciones, intereses que son diferentes también. Eso nos hace diversos desde muchos puntos de vista, pues físicamente, en cuanto a las capacidades mentales, en cuanto a los recursos, en cuanto a las formas de sentir y de ver las cosas. En ese sentido somos diversos, ¿verdad? En general, por ejemplo, desde el punto de vista racial somos mestizos, pero somos de todo tipo, pues, bajitos, altos, morenitos, blanquitos, ¿verdad? Y también nos hacen diversos los intereses y las capacidades que tenemos cada uno. Entonces, en una institución, así como la escuela normal, que forma maestros de educación primaria, parte de nuestro trabajo es adecuar los planes y programas de estudio a esa característica multicultural y diversa de nuestros estudiantes y de nosotros mismos como trabajadores, ¿verdad? Que no interpretamos un fenómeno exactamente de la misma forma, ¿verdad? Muchas veces porque tenemos intereses distintos. Entonces es muy importante que como trabajadores haya unidad de espíritu, unidad en el pensar, en el sentir y en el actuar, ¿verdad? Para hacer el trabajo de manera profesional, pues, considerando estos aspectos de diversidad y multiculturalidad. Yo considero que en cuanto a la iniciativa del Ministerio de Educación de incorporar programas para atender a la diversidad, es una iniciativa muy importante, enmarcada en la suscripción de acuerdos internacionales, que en principio tiene un carácter humano, ¿verdad? Hace 20 años, por ejemplo, las familias escondían a los niños síndrome de Down, a sus niños con retardo mental leve o grave, a los niños que tenían problemas de discapacidad física. Simplemente los escondían por ahí, ¿verdad? A veces uno se daba cuenta de la existencia de estos casos hasta que moría la persona, hasta que fallecía, ¿verdad? Muy raramente uno miraba a un niño mostrado abiertamente, ¿verdad? Al menos aquí en Estelí, aunque era
una actitud bastante generalizada. Entonces, cuando se crearon las escuelas de educación especial, en primer lugar se mandó o se matriculó ahí, se aglutinó a todos los niños que tenían alguna dificultad, pero la primera barrera era la barrera de la sensibilización de la familia en primer lugar, ¿verdad? Al inicio, como todo inexperto, ¿verdad? Se cometieron errores, había casos que no eran exactamente correspondientes a educación especial, y fue hasta después que ese concepto evolucionó y se empezó a hablar de atención a la diversidad y se empezó a hablar de inclusión educativa. Fue mal interpretada también la inclusión. Hubo centros aquí en Estelí que lo que hicieron fue agrupar a los estudiantes, todos los que tenían problemas en un solo grupo, ¿verdad? Y la verdad es que simplemente estaban matriculados, pero no estaban atendidos. También hubo evolución en ese sentido y ahora podemos decir que nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales están siendo mejor atendidos. No estrictamente, ¿verdad? A como debe ser, a como la necesidad de estos estudiantes lo dicta, pero sí mucho mejor y sobre todo con muy buena intención de parte del Ministerio de Educación y del Gobierno en esa dirección, ¿verdad? En esa dirección. En relación a la actitud docente ante la adecuación curricular, pues como siempre, ¿verdad? Que una experiencia es nueva, a veces no se asume con toda la seriedad del caso o no se asume con toda la responsabilidad del caso. Yo recuerdo una anécdota de una compañera que en ocasión de la inclusión de un grupo inicial de sordos en esta escuela como estudiantes de formación docente, vino en una ocasión y tiró un cuaderno ahí en el escritorio, ¿verdad? Y me dijo, no sé ahora cómo vas a hacer con esos tus sordos, ¿verdad? Entonces yo le contesté que no eran míos, que eran de la escuela, eran estudiantes de esta escuela normal. Y le pedí que se calmara, pues, que me explicara cuál era la situación, y yo, aunque no soy experto, ¿verdad? Pero podemos buscar una solución, una salida, pues, al asunto. Entonces ella me planteaba que es que tenía planificada una actividad de evaluación que no la podía aplicar con los estudiantes sordos precisamente por esa característica. Entonces yo le dije, hay que seleccionar otra actividad para que ellos puedan regresar. Voy a ver si hago un sociograma con ellos. Y se fue de aquí con la respuesta, ¿verdad? Sin necesidad de que yo le sugiriera nada al respecto. Entonces, de hecho, nosotros no hemos efectuado ninguna adecuación curricular así estricta, pues, ¿verdad? Que tenga que ver con el rediseño de planes de estudio, de programas, sino que la adecuación se ha hecho en lo que respecta a las estrategias de atención a los estudiantes sordos, que son los que nosotros hemos incluido en esta escuela. Ahorita tenemos 2 grupos, ¿verdad? En total 23 estudiantes. Una parte de esos grupos son finalistas ya, ¿verdad? Son finalistas. Y sobre todo el segundo grupo, es bien importante para nosotros porque de alguna manera es un reconocimiento que la sociedad nicaragüense nos ha hecho, porque fíjense que el segundo grupo es originario de diversos puntos del país. Hay estudiantes de Ometepe, de Rivas, de Nagarote, de Jinotepe, de Managua, ¿verdad? Es decir, son prácticamente de todo el país. De Chinandega tenemos estudiantes también. Entonces ellos buscaron esta escuela porque ya habían conocido la experiencia con el primer grupo que tenemos nosotros. Entonces hubo diversas necesidades, porque no solamente la actitud estudiantil, sino que la actitud de los docentes también, ¿verdad? A veces venía un maestro, por ejemplo, y me decía, ajá, sí, correcto, ¿y cómo me doy cuenta yo
de que lo que el intérprete dice es realmente lo que está diciendo el estudiante. Entonces, así del inicio, ¿verdad? Como que me sentí yo un poquito inestable, ¿verdad? En cuanto a la respuesta, pero reaccioné ahí rápidamente y le digo yo a la compañera, la verdad es que nosotros somos profesionales y tenemos que confiar desde el punto de vista profesional en el trabajo que están haciendo los intérpretes. Pero si tenemos una duda, ¿verdad?, que es razonable, entonces ahí están los diccionarios en la biblioteca, ¿verdad? Porque a veces los sordos manifiestan a través de un gesto todo un concepto, ¿verdad? Y esa parte no la entendían algunos maestros. De hecho, yo pienso que varios de ellos fueron a la biblioteca a consultar el diccionario de lenguaje de señas para verificar si efectivamente un gesto significaba lo que los intérpretes decían que significaba. Es decir, que ellos estaban tratando de decirnos como que los intérpretes les ayudaban a los estudiantes, ¿verdad?, para que tuvieran mejores calificaciones. Entonces, por otra parte, también los estudiantes, ¿verdad?, que en el marco de la estrategia de atención, nosotros lo que hicimos fue incluir un grupo de sordos dentro de un grupo de oyentes mucho mayor. Entonces también los grupos de oyentes, ¿cómo tomaron esto? Al inicio había estudiantes que decían que eso iba a ser un atraso, que les explicaran a ellos y que les explicaran a los otros. Pero con el tiempo, ¿verdad?, fuimos viendo nosotros cómo mejoró la sensibilización tanto de los docentes como de los estudiantes. En el caso de los docentes, lo que hicimos fue, como estrategia de sensibilización, organizar, ¿verdad?, planificar y desarrollar un curso así bien rápido sobre lenguaje de señas, no con el objeto de que los maestros aprendieran lenguaje de señas, sino con el objeto de que entendieran, de que trataran de entender ¿verdad?, la lógica, porque la sintaxis de los sordos, ¿verdad?, y hablo de los sordos porque es la experiencia más grande que tenemos, es muy diferente a la sintaxis normal que nosotros utilizamos. Entonces, más o menos esa es la actitud que hemos visto, tanto de estudiantes como de docentes. Ahora, respecto a la pregunta 4 que dice, ¿considera usted que en las aulas de clase se da la atención a la diversidad? Pues de hecho, ¿verdad?, normalmente en una clase hay al menos 3 tipos diferentes de estudiantes en cuanto a las capacidades de asimilación. Comúnmente hay un grupo pequeñito, tal vez en un grupo de 40, 1, 3, 4, 5, que tienen alguna dificultad en asimilar. Otro grupito pequeño que tal vez anda igual por unos 2, 3, ¿verdad?, que captan muy rápidamente, y el grueso de los estudiantes que tienen un nivel de captación medio, ¿verdad?, un nivel de captación promedio. Entonces el maestro tiene que adecuar el nivel de su clase considerando todas estas situaciones, ¿verdad?, que si nosotros llegáramos a graficar eso se comportaría como una campana de Gauss o como una distribución normal de datos, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a la atención, eso ya significa diversidad, ¿verdad?, porque no todos tienen un mismo nivel de asimilación, pero sí además tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales, porque discapacidades todos tenemos, ¿verdad? Desde el momento que ya sin la doble no miro bien, ¿verdad?, algún tamaño de letra, algún tipo de letra, o a veces uno tiene que inclinarse para escuchar mejor, hay un problema ahí, ¿verdad? O a veces el funcionamiento de una parte del sistema no es exactamente el correcto, ya hay una discapacidad ahí, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la diversidad, estamos hablando de atender a las diferencias de todos, no necesariamente asociadas a una discapacidad o a una necesidad educativa especial. En lo personal, yo considero que en las aulas de esta escuela
se atiende a la diversidad, ¿verdad? Pero a veces hay una cierta resistencia de parte del personal en cuanto a normas generales. Por ejemplo, en lo que respecta a la formación de valores, ¿verdad? A veces pensamos que todo está bien y a veces no todo está bien, pues, en lo que respecta a la formación de valores, pero en cuanto a las diferencias individuales entendidas como diversidad, yo considero que sí, académicamente hablando, desde el punto de vista académico. Entonces, en cuanto a las experiencias enriquecedoras a partir de intercambio cultural, pues fíjense que nosotros en este sentido hemos tenido bonitas experiencias. Hay unos cursos aquí que se llaman danza, música y danza, ¿verdad? Nicaragüense. Entonces ahí se estudian los bailes folclóricos autóctonos correspondientes a cada una de las regiones del país. Entonces en el norte ustedes saben la polca, ¿verdad? La mazurca y los bailes correspondientes a eso. En la costa caribe, por ejemplo, el mayo. Aunque ahorita se están rescatando muchas lenguas en la costa caribe, por ejemplo el Lulua, que no es muy conocido, está en rescate ahorita, en proceso de rescate. Hemos tenido bastantes experiencias en cuanto a los bailes, a las tradiciones, a las comidas. En lo que respecta a las comidas, hemos profundizado bastante, ¿verdad?, en el intercambio en relación a la comida tradicional, porque desarrollamos una actividad en ocasión del Día Mundial de la Alimentación. Hacemos esto en octubre siempre. Entonces juntamos dos cosas, el traje folclórico y la música y danza, con la parte que corresponde a las comidas tradicionales. Entonces tratamos de que se rescate la receta original de cada región. Entonces de repente los nacatamales de un municipio son sustancialmente diferentes a los de otros, porque tienen un aditivo ahí especial, ¿verdad? Por ejemplo, si juntamos 3 o 4 mujeres en una cocina a hacer una misma comida, todas van a diferir en cuanto a los criterios, en cuanto a los elementos de la receta. Hemos tenido bastantes experiencias positivas en cuanto a esto, pero más limitado a la región, ¿verdad? Porque nuestros estudiantes son originarios de la región. Aunque en ciertas épocas pues hemos tenido estudiantes de la costa caribe también, hemos tenido miquitos, hemos tenido creoles, pero no en una cantidad o no tan numerosa como nosotros hubiéramos deseado. De hecho, hemos planteado pues la idea de un proyecto intercultural bilingüe que no ha tenido todavía, no ha rendido fruto. En cuanto a las disciplinas, ¿verdad?, que se imparten en la escuela, la pregunta dice que si están diseñadas para la atención a la diversidad. Entonces podríamos decir que no exactamente así con todas las letras, pero sí nuestros planes de estudio y nuestro currículum nos dan un 30% opcional de adecuación curricular. Entonces en ese 30% del que nosotros podemos disponer, podemos agregar al currículo, al plan de estudio, elementos que consideremos importantes y que tengan que ver con esa atención a la diversidad, a veces complementada con el reforzamiento escolar, ¿verdad?, a veces planificado durante los círculos pedagógicos y que luego lo llevamos a los consejos técnicos para incorporar. En ocasiones han sido esfuerzos así coyunturales y en otras ocasiones ha tenido un nivel más amplio pues de aplicación. Después preguntas sobre los logros en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la multiculturalidad, en los grupos de clase. Yo creo que ya nos hemos referido bastante, ¿verdad? Pues, principalmente con esa actividad que hacemos nosotros para el Día Mundial de la Alimentación.
donde tratamos de juntar, e incluso hacemos una fiestecita, pues, con los trajes típicos. Y hacemos que los elaboran los muchachos, exactamente. Para ahí un poquito, los muchachos, cada uno de su comunidad trae un tipo de un plato, entonces hay ese intercambio también. Eso les estaba explicando yo, que básicamente en cuanto a las comidas tradicionales, la pregunta 7 dice: ¿sus docentes atienden la diversidad cultural presente en el aula de clase? Sí, se atiende la diversidad cultural, porque usted sabe que las idiosincrasias son diferentes, las tradiciones, lo demás. Entonces hay cuestiones muy generales, ¿verdad?, en cuanto a cultura, y también hay situaciones muy particulares, ¿verdad?, que tienen que ver con la forma como las personas entienden ciertos fenómenos que son de carácter social. Entonces la diversidad es tan grande que va desde, es una gama tan extensa, que va desde las madres que miran normal que las hijas tengan un novio, por ejemplo, hasta las madres que son bien cerradas en lo que respecta a las relaciones sociales, principalmente de las hijas. Pero podemos decir que en general se atiende la diversidad cultural, ¿verdad? Porque hay variantes, pero no son tan grandes también, ¿verdad? Porque nuestros estudiantes son originarios todos de la región 1 principalmente, aunque tenemos también estudiantes de la región sexta. Entonces, por ejemplo, tenemos alumnos que son originarios de Huihuilín y Jinotega. Entonces, Huihuilín y Jinotega tiene unas particularidades muy específicas, muy especiales, porque un sector de Huihuilín y Jinotega queda sobre el río Coco, ¿verdad? Entonces hay presencia de grupos misquitos, hay comunidades misquitas sobre el río Coco, un territorio jinotegano. Entonces eso lo hace muy diverso y también lo hace multicultural, ¿verdad? A veces la gente tiene una opinión, tiene un concepto desarrollado sobre un grupo étnico, por ejemplo, sobre los misquitos, que no necesariamente es correcto, pues, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que va la propuesta de que les hablaba yo de un proyecto intercultural bilingüe. Porque, por ejemplo, mucha gente piensa que los misquitos son alcohólicos, que son haraganes, ¿verdad? Mucha gente piensa que las misquitas son mujeres fáciles, ¿verdad?, desde el punto de vista de las relaciones interpersonales y sexuales. Entonces, el problema es que si alguien no está incorporado a la población económicamente activa porque no ha tenido acceso a la educación, ¿verdad?, ese acceso ha sido difícil porque tal vez el maestro que llega a la comunidad solamente habla español y ellos hablan misquito y ellos desearan las clases en su lengua materna. Entonces no ha recibido educación, no tiene formación académica ni mucho menos profesional, entonces no se puede incorporar a la economía del país, ¿verdad? Por ejemplo, si llegara un misquito a una financiera o a un banco aquí en Pelín, dirían que está loco. Cuando nadie identifique qué idioma está utilizando, a lo mejor hasta lo sacan violentamente de las instalaciones de ese banco, de esa financiera, ¿verdad? Y no significa que la persona no tiene un nivel académico determinado, sino que simplemente hay un problema de comunicación, porque él no ha recibido sus clases en la lengua materna. Por ahí el proyecto en el sentido de que nosotros queríamos enseñar misquito aquí, para que la gente que entiende las comunidades en ese sector impartieran las clases en misquito, que es la lengua materna de muchas comunidades y pobladores de ahí, pero que también llevara la misión de incorporar, de transferir el español como segunda lengua, porque el español es la lengua de la economía de Nicaragua. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Pero es un proyecto que no ha rendido su fruto.
También tuvimos dificultades cuando presentamos el proyecto de inclusión de sordos. Hubo su resistencia y sus cosas, al fin se logró. Esperemos que este otro también se lleve a cabo. Pregunta que si utilizamos criterios específicos para seleccionar el recurso humano para la atención a la diversidad, y en ese sentido debemos decir que sí. Cuando concebimos el proyecto de inclusión de sordos, en primer lugar evaluamos si los atendíamos en cursos regulares o en profesionalización, pero considerando la necesidad de los intérpretes o de la interpretación para estos estudiantes, decidimos que tenía que ser en profesionalización, ¿verdad? Y propusimos el proyecto hasta que teníamos gestiones avanzadas, ¿verdad? Con el personal calificado para esto. De manera que cuando echamos a andar el proyecto, teníamos 2 intérpretes disponibles para eso. Cuando incorporamos al segundo grupo, que es el grupo, ¿verdad?, más abarcador desde el punto de vista geográfico o territorial, ellos ya traían su intérprete, porque obedeció a acuerdos más particulares, en este caso con la Asociación de Sordos, que nos garantizó también la interpretación para este segundo grupo, que no lo atendemos en los mismos tiempos, precisamente por las características laborales que tienen, ¿verdad? Porque los sordos que nosotros estamos incluyendo aquí en la escuela son todos, se desempeñan como orientadores en aulas de sordos y también apoyan las actividades de capacitación sobre el lenguaje. Yo digo que básicamente al inicio usted hablaba que este proyecto obedecía algunos acuerdos internacionales. ¿Tienes que ahorita presente alguna convención internacional de educación que hable de la inclusión? Sí, particularmente educación para todos, el principio de educación para todos, ¿verdad?, que fue suscrito por el gobierno de Nicaragua y que tiene fechas de cumplimiento para ser evaluada. Entonces tiene que ver con la cobertura, tiene que ver con la calidad también, hay acuerdos referidos a la calidad. Entonces, por ejemplo, cuando incluimos a los sordos, yo les decía que hubo resistencia del personal, de algunos funcionarios del Ministerio de Educación, pero al fin logramos la autorización, que no fue una autorización así con todas las leyes como nosotros hubiéramos querido, sino que fue verbal. No había evidencia, no había soporte de eso. Algo así como hacerlo, pues si sale bien, acuérdate que yo te lo autoricé, pero si no sale bien es responsabilidad tuya. Aunque después fue apoyado ya más seriamente, pero hasta que se empezaron a dar los resultados, ¿verdad? Porque ha sido difícil. Esa idea surgió como producto precisamente de un trabajo de investigación, de una tesis de graduación, nada más que en una maestría que se llama formador de formadores para docentes de escuelas normales. Entonces yo mi tesis de graduación la trabajé sobre una temática de educación inclusiva, que ahora no es el término oficial, ahora el término oficial es educación incluyente. Ese es el término oficial en una escuela de primaria de aquí de Estelí, del sector, que tiene muchos casos incluidos de necesidades educativas especiales. Entonces ahí vimos nosotros cómo se coordina la Escuela de Educación Especial con las orientadoras educativas, que son las que asesoran a las maestras de primaria regular que tienen incluidos alumnos con necesidades educativas especiales, pero también a veces esa asesoría es un poco tardía porque el personal que tiene la Escuela de Educación Especial como orientadora es muy poco. Entonces hasta que ellas hacen una ronda, en esa ronda se determinan los posibles casos de necesidades educativas especiales de acuerdo a una guía que se les aplica a los estudiantes, ¿verdad?, para determinar si tienen problemas, pero que tiene que ser confirmada, que tiene que ser corroborada por un diagnóstico médico. Entonces a veces ahí se lleva su tiempo y
y hay problemas en este sentido. Pero como son casos que van siendo identificados desde los primeros grados, entonces también eso facilita las cosas. Al inicio hubo una tendencia general, como para aprender de todo. Entonces esa es una de las que precisamente se utilizó como argumento en contra del proyecto de inclusión de sordos, el hecho de que yo proponía agrupar, ¿verdad? Entonces todos los funcionarios del Ministerio de Educación me decían, pero si lo que se ha dicho es que no es correcto agruparlo, ¿verdad? Entonces, y el problema es que no entendían la necesidad de agrupación de los sordos desde el punto de vista de la escasez de intérpretes. Porque claro, lo ideal sería que cada sordo vaya a su clase universitaria o de secundaria o de primaria con su intérprete, ¿verdad? Pero eso también limita un poco la interacción con otros grupos, con otros sordos y con grupos de oyentes, ¿verdad? Entonces fue bien difícil lograr que la gente entendiera esa parte. Pero ya cuando empezamos a trabajar en esa dirección ya lo miraron diferente. Hay una herramienta que se utiliza en las escuelas de educación primaria que se llama Index para la inclusión. Es una guía que permite evaluar el nivel al que se encuentra el centro educativo en materia de educación incluyente. Pero el problema es que generalmente el funcionario trata pues, o tiene la tendencia a ser condescendiente consigo mismo, ¿verdad? Y a veces mira bien lo que otras personas desde otra perspectiva no miran exactamente bien, ¿verdad? Por ejemplo, en esta escuela donde yo hice mi investigación, me encontré que una maestra de segundo grado en ese año tenía a todos los niños, ¿verdad? A todos los niños con necesidades educativas especiales del grado, que eran 4 necesidades diferentes, y un total de 10 niños, ¿verdad? Se presentaban una de esas 4 necesidades educativas especiales. Y casualmente habían 4 maestras de segundo grado en la escuela. Entonces yo le sugería a la directora que porque no lo canalizaba de otra forma, ¿verdad? Que cada maestra atendiera a los niños de una sola necesidad educativa especial, y eso le iba a permitir irse especializando, ¿verdad? Porque por ejemplo, si yo este año atiendo a los 3 niños, un ejemplo, que son débiles visuales, que a lo mejor en un futuro cercano van a ser no videntes, entonces el hecho de irlos atendiendo solamente yo, ¿verdad? En este grado, en el grado siguiente y luego en el siguiente, me va a permitir especializarme, de manera que cuando ellos se conviertan en no videntes, ¿verdad? Porque ya perdieron todo residuo visual, en el tiempo que yo he estado en contacto con ellos y estudiando las estrategias de atención, ya me voy a haber convertido en un especialista, aunque sea de forma empírica. Pero eso no se hizo de esa forma, al menos ese año. Es una recomendación, ¿verdad? Es un hallazgo que nosotros señalamos y por tanto pues hay una recomendación en ese sentido, pero si la están aplicando o no, eso ya lo desconocemos, pero la idea más o menos va en esa dirección. Cuando usted habla que para atender la diversidad cultural se pretendía que los maestros que son graduados acá aprendieran menos mezquito, se ha pensado también que los estudiantes de que van a hacer práctica a las escuelas vecinas de aquí en Estelí, pero los estudiantes normalistas, fuera del paquete, del grupito de sordos que tienen, hacen algún tipo de práctica de sensibilización en la escuela especial, tal vez no para que dominen el lenguaje de señas, sino para que en el futuro ellos tengan algunos elementos mínimos y la perspectiva de atender este tipo de diversidad. De hecho, este año que tenemos 81 estudiantes en práctica docente intensiva, algunos de los grupos que están en práctica docente ahorita han rotado por la Escuela de Educación Especial, ¿verdad? También han recibido capacitaciones sobre el lenguaje de señas, y hay un curso particular que se llama Educación Incluyente y Atención a la Diversidad. En ese curso se trabaja, hay una temática general,
pero entre otras se trabajan 10 temas particulares que están contenidos en un dossier, que fue el primer dossier que se trabajó sobre educación incluyente en el departamento. Se trabajó municipio por municipio eso, incluyendo Estelí. Y claro, nosotros como formadores de maestros también tenemos que trabajar en ese sentido. Ellos tienen algún nivel de sensibilización, aparte que a veces desarrollamos talleres, ¿verdad? Tal vez les presentamos videos, les presentamos películas. A veces en las capacitaciones hemos utilizado un video que se llama Ángeles en la Tierra, ¿verdad? Es un video muy emotivo, que a veces despierta pues esas cosas en la gente y les provoca sentimientos que en ocasiones, entiendo yo, son encontrados, que los hace llorar, pues, ¿verdad? A veces comenzamos por ahí, aunque no es fácil, ¿verdad? No es fácil que un niño que tal vez anda sucio, que tal vez anda mocoso, se te acerque y te abrace pues, y te deje almidonada la camisa. Y a veces es difícil también el trabajo con niños que tienen necesidades educativas especiales. Y precisamente por eso, como parte de su práctica docente y en el marco de otra disciplina que se llama investigación-acción, es que los mandamos a las escuelas de primaria. Y la escuela de educación especial es una escuela de primaria. Lo único que atiende necesidades educativas especiales, pero los programas y los demás son los mismos. Y nuestros estudiantes pasan por ahí también, precisamente para lograr ese nivel de sensibilización. Algunos llegan ahí y se retiran de la escuela, ¿verdad? Porque no es fácil eso, no es fácil. Entonces nosotros les decimos que cuando ellos sientan que pueden contribuir con la transformación de esa realidad, o al menos que pueden contribuir para garantizar que esos niños reciban la atención especializada a la que tienen derecho, entonces es que sí, tienen madera para maestros, y si no, pues es difícil. La escuela normal cuenta con un centro tecnológico que le permite aprender la atención a la diversidad, herramientas. Tanto así como tecnológico no, sino que en el marco precisamente de esa voluntad del gobierno, pues, ¿verdad? Y que tiene que ver con los acuerdos internacionales de que hablábamos, y para mejorar la atención a los estudiantes, entonces se organizó los CREA. Hay en Nicaragua 8 normales públicas y todas tienen un centro de recursos educativos para atender a la diversidad. Se llaman CREA. Aquí nosotros tenemos uno, ¿verdad? Y con mucha complacencia les digo que es el mejor CREA a nivel nacional. Pero ese no es producto exactamente o exclusivamente del trabajo de las muchachas que están nombradas ahí como técnicas, sino también porque las coordinaciones del trabajo con la dirección de la escuela han sido excelentes, eso lo dicen ellos también, ¿verdad? Y también porque nosotros hemos respetado sus espacios, los recursos que les han sido designados y los espacios también, las coordinaciones a nivel municipal y departamental con la dirección de esta escuela. Porque el CREA está subordinado a las direcciones de las escuelas normales, pero trabaja en estrecha relación con la Escuela de Educación Especial y con la delegación departamental. Precisamente nuestras técnicas son las que han estado al frente de las capacitaciones de ese dossier de 10 contenidos básicos sobre educación incluyente que ya se desarrolló en el departamento de Estelí. Y de ellas también nos colaboran como intérpretes en los grupos que nosotros atendemos y que tienen sordos incluidos. Entonces el trabajo es muy importante porque tiene que ver con la recopilación de información, con la elaboración de documentos y también porque hay una biblioteca especializada que está pues destinada al personal docente, a los estudiantes, es decir, que toda la gente tiene acceso libre. Nada más que con algunas restricciones que tienen que ver con la cantidad de horas y eso. Pero la documentación en formato digital, por ejemplo, cualquiera que la gente solicite, la tiene ahí a mano, incluyendo a veces documentos ya tirados, ¿no?
La UNAM Managua, Faren Estelí ha creado la carrera de pedagogía, creo con mención de atención a la diversidad. Sí. La escuela normal tendría la disponibilidad de algún convenio de colaboración para capacitar a los docentes de la Faren que están como docentes al frente de esta cantidad de maestros cuyo énfasis es atención a la diversidad, compartir recursos, capacitación. De hecho que no sería a todos, porque hay que comenzar con la voluntad, con la sensibilización de los maestros que quieran en verdad dar atención a la diversidad. Sí, es que cuando hablamos de materia de educación incluyente es pasito a pasito. Bueno, de hecho ahorita en el marco siempre, ¿verdad?, de la colaboración, la Faren Estelí está atendiendo a algunos maestros que son trabajadores de esta escuela, ¿verdad?, que están matriculados ellos en esa licenciatura que se llama Pedagogía con mención o con énfasis en educación incluyente. Y no hemos hecho coordinaciones en el otro sentido, pero nosotros como escuela normal estamos abiertos. De hecho, si ellos nos solicitan algo, pues, o incluso a través de ustedes, ¿verdad?, nosotros les hacemos el ofrecimiento, pues, que la escuela normal pueda colaborar con la Faren en esa dirección, ¿verdad? Solamente es que nos sentemos y que revisemos las condiciones, los tiempos y los espacios en el que lo vamos a hacer. Porque de hecho el personal del CREA tiene bastante experiencia en ese sentido. Ellas son maestras de primaria nada más. Son maestras de primaria. Solo una de ellas está incorporada como estudiante en una licenciatura, ¿verdad? La otra compañera no calificaba para eso porque ya está un poquito cercana a la jubilación, pero tienen mucha experiencia las compañeras y tienen mucho conocimiento, que de hecho pues ellas son bien abiertas en eso, para compartirlo y para llevarlo pues a otras instancias, porque incluso es un principio bíblico que dice que el conocimiento es para compartirlo, no para tenerlo ahí encerrado. Entonces, somos abiertos como escuela y particularmente ellas como técnicas de CREA en esa dirección, pero no hemos tenido solicitud de la Faren, porque esa es la realidad. Ellos tienen sus especialistas también. No sabemos con qué nivel de bagaje o de experiencia, pero también ellos tienen especialistas y a lo mejor sería más bien un intercambio, ¿verdad? No sabemos en qué medida, pero tenemos la disposición para eso. Muchas gracias, profesor. Nosotros estamos apurados con esto.